Buenas tardes o buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a la tertulia de la Guayaba de Pascal, esta vez iniciando nuestra segunda temporada. Tal vez, y con esto vamos a comenzar, sea él uno de los intelectuales venezolanos del siglo XX más respetados y queridos por su carácter afable, su buen humor, sus ocurrencias y porque es un resabido. Es ensayista, escritor, crítico de cine, oficio que ejerció especialmente durante 20 años al frente de la Cinemateca Nacional, entre los años 66 y 88, a su regreso de París, cuando dejó el derecho por el cine. Le otorgan el premio en el año 68 José Rafael Pocaterra por su novela Alacranes. Y su carrera intelectual desde la Cinemateca se prolonga en deliciosos monólogos tanto en la televisión como en la radio, donde hizo el cine mitología de lo cotidiano. Eran micros realmente imperdibles. Era casi una escuela de cine. Yo recuerdo en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central, nuestro profesor de cine nos ponía como tarea ver estos programas, estos micros. Así que, mira, ustedes me conocen mejor que yo. bueno, intentaremos saber algo más que no sea conocido todavía por el gran público. Ajá, bueno, empecemos por el principio. Sí, cuando yo nací en 1931, hace 91 años, no se paría en las casas, no habían clínicas todavía, se paría en las casas. Ese es el doctor Osío, eso me lo cuenta mi mamá o mis hermanos. El doctor Osío y una comadrona fueron a asistir a mi mamá al parto. Y cuando nací, la comadrona me alzó y dijo: parece un cochino inglés. Bueno, los cochinos ingleses deben ser muy rosaditos, muy bonitos, pero me estaba diciendo cochino. Es decir, lo que nunca supe, lo que nunca he logrado saber es si lloré porque me dijeron cochino o si lloré porque hay que llorar cuando uno nace. Eso todavía no lo sé. Yo creo que fue porque me dijeron cochino. Bueno, después la otra cosa notable que me pasó siendo niño es que el general Gómez murió cuando yo tenía 4 años. Y a pesar de la corta edad, no tenía fuerza, no tenía para montarme en el pollo de la ventana y ver a través de las celosías en los saqueos a las casas de los congresistas. Es decir, que a los 4 años asistí a la primera violencia política que me va a acompañar a lo largo de mi vida en este país tan difícil. Y mis hermanos mayores se presentaron en la casa y dejaron en el zaguán un escritorio de caoba pulido, precioso. Y dijeron: no, se lo compramos a un hombre por 50 bolívares. Yo creo que no, yo creo que estaban en el saqueo, porque al rato trajeron la silla giratoria. Y durante mi infancia hice mis tareas escolares en el escritorio del Sapo Velasco, el general Jesús María Velasco, llamado el Sapo Velasco, porque la gente lo odiaba a muerte porque fusiló a unos estudiantes. Tío de Juan Vicente Gómez y yerno de Cipriano Castro. Caramba. Y era un monstruo, y yo mis tareas las hice en el escritorio de este hombre. ¿Y ese que mi vida ha sido existe, una vida muy Rodolfo? particular. Bueno, no, murió mi mamá cuando yo tenía 11 años y se dispersó la casa y el escritorio no supe nunca qué destino tuvo. Pero me acuerdo, a pesar de los 4 años, perfectamente me acuerdo de todo lo que ocurrió
Las mujeres de la casa estaban todas asustadas, despavoridas, pero yo por la ventana vi los saqueos, una cosa violenta. Hoy se llama eso política de calle, no, pero en esa época se llamaban saqueos. No a los jovencitas, a las mujeres, a las queridas de los jovencitas, a las concubinas, una cosa violenta. Bueno, son cosas que me pasaron en la infancia. La otra cosa preciosa que me pasó es que mi mamá era una niña muy rica, culta, nieta del general Francisco Tosta García, que llegó a ser presidente del Congreso en tiempo de Antonio Guzmán Blanco. Pero se casó con Pablo Izaguirre Colmenares, mi papá, un aventurero que la descuartizó, le puso 7 hijos y la arruinó, le quitó el dinero. De modo que yo sería hoy un niño rico, pero no lo soy, porque la familia vino a menos. Pero mi mamá mantuvo su conducta autocrática, digamos así, y nunca me contó ningún cuento de Hansel y Gretel, Cenicienta, Caperucita Roja, no. Me contaba los libros que leía. De modo que cuando yo crecí y vi Hamlet por primera vez, me pareció un personaje muy familiar, porque Hamlet formaba parte de los cuentos que me contaba mi mamá. Una niña que leía novelas, leía Stendhal, leía novelas francesas del siglo XVIII. Hoy sería presidenta de Fundarte o algo así importante, pero le tocó una época difícil donde la mujer era un cero a la izquierda y no manejaba su patrimonio. Y el patrimonio lo manejaba el marido, que resultó ser mi papá. Y yo provengo de una paternidad irresponsable. No me Sí, avergüenza tú decirlo quedas porque huérfano a los 11 años, a los Rodolfo, 11 huérfano de años, mamá. ¿Y cómo es esa vida con y un de padre padre también, porque mi papá que nunca, no es tan responsable? bueno, mi papá iba y venía, y yo nunca supe quién era. Él tampoco supo quién era yo. Él vivía ya muy anciano en Macuto, que le convenía vivir. Mis hermanos médicos, 2 hermanos médicos, le dijeron que Macuto era el lugar donde podía estar. Y una vez me apetecía o no irlo a visitar. Y un día me apeteció a visitarlo y fui solo. Y él sentado en la mecedora de la casita que se compró ahí en Macuto, me miró a los ojos. Una cosa terrible, que un anciano de 90 años te mire a los ojos. Y me preguntó, ¿cómo es que tú apareces en los periódicos y eres un limpio? Limpio significa que no tengo bienes de fortuna, que lo que tengo es lo que produce mi trabajo. Pero una pregunta así es una pregunta insólita. Él nunca apareció en los periódicos. Y mi respuesta no fue no decirle nada, porque la respuesta era absolutamente prosaica. Bueno, papá, yo soy periodista y hablo de Berman, de Antonioni, de Fellini, y eso le gusta a la gente y aparezco en el periódico. Pero tenía que explicarle quién era Fellini, quién era Berman, y un poco por venganza no le contesté. Y murió sin saber quién era yo. Yo sabía perfectamente bien quién era él, pero él nunca supo quién era yo. Bueno, eso no me molestó para nada, porque hice mi vida adulta sin ningún malestar, sin ninguna angustia, sin ningún... Okay. Pero fíjate, oyendo sobre todo la última parte de lo que estás mencionando, de haber hecho las cosas mucho por ti mismo, eso me trae a la memoria que en unos cuantos de tus escritos, tú te refieres con gran admiración, con mucha cercanía al poeta Rainer Maria Rilke, que es de tu gran admiración. Y Rilke desarrolla mucho ese sentimiento de culto a su propia soledad, de viajar hacia él mismo, como un niño pues, que se desenvuelve solo entre adultos y hace su propio mundo. ¿Cómo es esa soledad en ti, que yo creo que debe ser muy rica? Sí, Rilke me gustaba mucho, yo lo leía muchísimo.
porque lograba tocar muy lejos la fibra sentimental, intelectual mía, de niño, de muchacho, de adolescente. Había un fervor católico en él, cristiano en él, que me gustaba mucho. Me apasionaba muchísimo los miedos de Rilke. El miedo que esta miga de pan sea de vidrio al caer y se rompa. Miedo precioso. Y había un miedo que me gustaba mucho que tiene que ver con el país venezolano. El miedo que una cifra comience a crecer en mi cerebro y no pueda contener. Es lo que está pasando en este país, que las cifras son abultadísimas de la corrupción en todos los tiempos. Una cifra que crece y no hay manera de contenerla. De modo que unos miedos metafísicos, vamos a decir así, se convierten de pronto en un país como el nuestro en unos miedos físicos. Para decirlo de otra manera, Franz Kafka, checo, que escribió en alemán para comunicarse con el mundo, me hizo comprender mejor el país venezolano que Rómulo Gallegos. El sentido absurdo de Kafka valía más para entender este país que el positivismo de Gallegos. Es decir, que en cierto modo, lo que me ha formado, bueno, me estoy formando desde los griegos para acá, y la literatura, estos escritores famosos, son los que me han formado. Yo estuve en París, viviendo en París 2 años. Fui a estudiar Derecho, como todos saben, y entré en la Cinemateca francesa y no salí nunca más de ella porque no sabía que me iba a tocar dirigir la mía en Venezuela durante 20 años. Pero el mundo fantasmagórico de la Cinemateca fue lo que me hizo un ser adulto. Y en París aprendí todo lo que había que aprender, la ciudad como aula, una maravilla. Conocía los nombres de todos los diarios de París, pero si me preguntabas cómo se llamaba el periódico de Ciudad Bolívar, no sabía, porque yo fui directamente de Venezuela, de Caracas, a París, sin haber conocido el Orinoco. Lo primero que hice, bueno, cuando sabía mis compañeros de la escuela de Derecho que yo era venezolano, algunos me preguntaban por el Orinoco, río que yo no conocía. Tuve que inventarlo. Y me daba cabezazos en la pared de mi cuarto de estudiante, acusándome de tramposo. Pensando en eso, me gustó mucho la metáfora de no pasarse la raya, y cuando uno se pasa la raya de derecho, sigue el mismo Orinoco que hablabas, era un Orinoco que en el caso de nosotros, yo soy de Ciudad Bolívar, era como un río prohibido. Ni siquiera pensar cruzar a ir a Soledad, porque eso era peligrosísimo. Y hoy día la gente se pasó de la raya, porque a la orilla del Orinoco hay playas, hay juegos, es una cosa increíble. Ajá. Entonces, por ahí va un poco mi pregunta de esos cambios, ¿no? De derecho a cine, ese momento donde dice, esto no es lo mío y lo mío es otra cosa. Sí. Esto es lo que me resuena, un poquito por ahí. No me quería devolver tanto, pero eso era algo que quería preguntarte. Mira, es que mujeres como Delia Fiallo, escribiente en radionovelas, de telenovelas, ¿qué decían? Salte de la raya, ¿no? Sigue los dictados de tu corazón, obedece al cerebro, pero sigue los dictados de tu corazón. Eso decía Delia Fiallo en esta telenovela. Pues sí. Gran referente.
No, no, claro, es que ahí viene. Salte de la raya significa ser tú mismo. Claro. Es decir, asume tu propia conducta, tu propio pensamiento. Rechaza las ideologías. Las ideologías frenan la corriente de tu propio pensamiento. Estás pensando por otro, pensamiento de otro. Yo a la edad que tengo ya, pero rechacé cualquier tipo de ideología. No tengo ninguna ideología. Sigo mi propio pensamiento. Eso es salirse de la raya. Claro. Es ser uno mismo. Cuando entré en esa cinemateca francesa y vi y me fascinó las maquetas de Méliès, del viaje a la luna, aquellas viejas películas antiguas, danesas, francesas, me subyugaron. Y en lugar de seguir hacia la escuela de Derecho, torcí el rumbo de mi vida y entré en la Cinemateca. Y no volví más a la escuela de Derecho porque yo mismo me expulsé de la Sorbona. La Sorbona en los años 50 del siglo pasado era una universidad antigua, arcaica, medieval, llena de polvo. Una cosa. Yo vengo de unas universidades donde los alumnos se echan los tragos con los maestros, con los profesores. Y aquello era una universidad anclada. Si les cuento, no me lo van a creer. Es un auditorio y una cortina negra. Se mueve la cortina y aparece un ujier con un sombrero, un tricornio y un bastón de mando y pum, pum, pum. Suena 3 veces el bastón de mando. Vuelve otra vez a moverse la cortina negra y aparece el catedrático con toga y birrete, como si fuera el zorro que está saliendo de una... Bueno, por esto fue que hubo la Revolución de Mayo. Por eso, Claro. por eso, Claro. porque los estudiantes protestaron. Romper Entonces yo con no todo podía aquello, imagínate. Entonces el viejo catedrático me acusó de un desorden que había en el anfiteatro. Ese anfiteatro de muchachos son muchachos de cualquier parte del mundo, son niñitos de liceo todavía que tiran taquitos y hacen Claro. desórdenes en la Sorbona o en cualquier otra universidad del mundo. Y el catedrático me acusó a mí y yo no era, porque yo estaba en este momento traduciendo a mi idioma un poema de Robert Desnos, un poeta surrealista que me gustaba mucho. Y se lo dije al catedrático, no puedo ser yo, en mi mejor francés, no puedo ser yo porque yo estoy traduciendo en este momento un poema a mí. Decirle eso a un catedrático de derecho administrativo es dar una bofetada. Sí. Y el catedrático administrativo de derecho administrativo hizo lo que tenía que hacer. Sorté inmediatamente. Sálgase inmediatamente. Y me expulsó no solamente del aula, me expulsó de cualquier actitud académica. Pero te sacó Pero de qué la extremo, raya, te pero qué hizo un gran Claro, extremo, Dios. Rodolfo, pero Te tú le transformó. has podido decir. Encontré mi propia libertad. Te dio un empujón hacia Claro. la Cinemateca. Eso hizo, no sabía nunca lo que estaba haciendo el viejito. Me estaba expulsando de la cátedra, de la academia, del derecho. Y Te ahora estaba dónde expulsando del vive? aburrimiento para llegar a la creatividad. De lo Eso, arcaico, exacto. porque en Caracas todavía no sabía, todavía don Mariano Picón Salas no había creado todavía la escuela de letras. Sí. Entonces, todos esos muchachitos, usted se imagina, Adriano González León, Elisa Lerner, Miguel Luis García, yo son abogados. Porque yo no fui porque me expulsó el viejito, pero hubiera sido abogado porque es que no había para unos muchachitos brillantes como éramos. Bueno, el camino era el derecho, estudiar derecho, no había escuela de letras. Mira, pero hablando de tus tremenduras, Rodolfo, cuéntanos un poquito de tu techo de la ballena. Del techo de la ballena, ya yo iba a preguntar eso. Sardio, el techo de la ballena, exacto. Entonces comienza con Sardio, es decir, comienza antes. En el Liceo Fermín Toro se van a encontrar
Adriano González León, Luis García Morales, Elisa Lerner y Rodolfo Izaguirre. Y sin saber que años más tarde, con Guillermo Sucre, Salvador Garmendia, Perán Hermini, íbamos a crear el grupo Sardio, renovador de la literatura venezolana. Pero no contábamos con la revolución cubana que apareció en el panorama. Y entonces, los socialdemócratas de Sardio y los adecos de Sardio, Adecos, exacto. Elisa Lerner, Guillermo Sucre, Luis García Morales, no les gusta esa revolución cubana y se separan de Sardio. Pero el resto, que sí está en lo que se llama la izquierda, famosa izquierda, entonces sí ven con mucho agrado la revolución cubana, porque la revolución cubana hipnotizó al mundo entero. Claro, no solamente a nosotros, al mundo entero. Total. Claro. Entonces, surge el Techo de la Ballena, un grupo de un dadaísmo tropical. Claro. Pero rebelde, de salirse de la raya, ¿no? Contestatario. Y se crea un movimiento que altera lo que yo llamo la apacible floresta cultural venezolana. Porque Carlos Contramaestre, médico, poeta, ensayista, trata mal unas vísceras de res, las coloca sobre una superficie y hace unos cuadros que expone en Caracas bajo el título de Homenaje a la necrofilia. Homenaje a la necrofilia. Se inaugura el domingo. Yo estoy el martes solo en aquella garaje de una casita en Sabana Grande, alquilada, y veo que los cuadros empiezan como a moverse, como hay algo, y digo, qué maravilla, el arte tiene vida. No es como esos curadores que hablan tonterías del arte. Y me acerqué y vi que no, eran gusanos. Las vísceras de Carlos cuando a veces se estaban pudriendo, maltratadas. Entonces, bueno, eso era perfecto porque es que el Techo de la Ballena considera que todo está podrido. La política está podrida, el arte está podrido, todo está podrido. Y en efecto, el Techo de la Ballena, en la exposición homenaje a la necrofilia, demostraba que sí, pero una belleza, porque esos gusanos que estaban allí eran gusanos del arte, no eran los gusanos que ya se estaban formando en la ya agusanada revolución cubana, que eran los cubanos que tenían que forzosamente que salirse del país porque o los botaban del país o se negaban a asumir esa revolución. Son gusanos del arte. Al mismo tiempo, Caupolicán Ovalle escribe un poemario que se llama Duerme usted, señor presidente, que es burlándose de Rómulo Betancourt. Sí. Y Rómulo Betancourt se molestó muchísimo con esto y lo mandó por el preso. Lo metió preso. Sí. Adriano cayó preso. Caupolicán tuvo que huir a Bogotá. Y cuando pasó el escándalo, pues regresaron. Pero Carlos Andrés Pérez, cuando estaba asiliado en su casa de la Ahumada, ¿no? Que estuvo preso 2 años allí, el propio Caupolicán Ovalle lo entrevistó, hizo un libro que se llama Usted me debe esa cárcel. Y en ese libro, Carlos Andrés Pérez cuenta por qué Rómulo Betancourt se enojó, porque el libro es ofensivo frente a Rómulo Betancourt. No, para pedirse al presidente. Entonces le dijo a Carlos Andrés Pérez, que era su ministro de Interior, ministro de Policía, póngame preso a esos tipos. Mire, Rómulo, le dijo Carlos Andrés, yo puedo recoger el libro de las librerías, si usted quiere, pero eso sería un escándalo mayor que en una semana esto se olvidaría. Mejor, no, señor, le dijo Rómulo.
Mire, palabras textuales, aquí presidente que se deja tocar el rabo, lo tumban. Pero así hablan los presidentes nuestros. Una gran verdad. Bueno, eso era el techo de la ballena. Contestatario, rebelde. Pero después yo descubrí que eran los años 60. Los años 60 fueron unos años terribles. Surgieron nuevas repúblicas en África. El colonialismo tambaleó. Mary Kwan nos enseñó a vestir A poner minifalda. Aparecen los Beatles, aparecen los nadaístas de Colombia, los cánticos de Ecuador, grupos todos, una década efervescente. Pues eso explica que también aparezca el techo de la ballena. Pero descubrí que las guerrillas, yo descubrí que el techo de la ballena era el brazo cultural de las guerrillas, de inspiración cubana. Es decir, que detrás del techo de la ballena estaba la revolución cubana funcionando contra una democracia que es la democracia de Rómulo Betancourt. Y llegó entonces un momento, hace pocos años, que yo dije, yo estaba equivocado. Quien tenía razón era Rómulo Betancourt y yo no. Porque tú no puedes ir en contra de un gobierno democrático. Y el techo de la ballena fue contra el gobierno. Y entonces, la república que no alcanzaron con el techo de la ballena se convirtió en la República del Este. En un bar de Sabana Grande se reunieron todos estos intelectuales que estuvimos. Yo no pertenecía a esa República del Este. Yo fui 2 o 3 veces para ver a mis amigos en una bohemia tardía. No puede ser bohemio, no puede estar a los 60 años, 50 años, te echas los tragos de un botiquín. Lo hace cuando tienes 18, pero a los 60 años no puedes estar en eso. Bueno, entonces, en esa república, en ese Vecchio Molino, que así se llamaba el bar, ahí funcionó la república, el Vecchio Molino, el Molino Viejo, ahí funcionó la República del Este. A mí no me gusta hablar de eso porque todos mis amigos, mi generación murió allí. Era una autodestrucción, era un acto autodestructivo. Se murieron con los tragos. Murió Adriano, murió Salvador, murió Stilling, todos ellos murieron. Pero quedaron vivos de esa época Rodolfo Izaguirre y Elisa Lerner. Estamos vivos. Todos mis amigos murieron allí. Una cuestión de propósito. Yo a mí me gusta hablar de eso, me da como pena. Pero eso fue el techo de la ballena. Lo que admiro del techo de la ballena fue justamente la rebeldía que hubo. Eso me gusta. El arte como un arma ofensiva. Eso me gusta. Lo que no me gusta es saber que estaba la revolución cubana detrás. Que estaba Fidel Castro detrás. Eso no me gusta para nada. Como que con la revolución, con Sardio, fui muy amoroso porque en Sardio lo que importaba era no la revolución política, sino la revolución del lenguaje. Nos importaba más la revolución del lenguaje que la revolución política. Pero con el techo de la ballena fue un acto de ofensivo, rebelde. Eso me gusta. Perdona que te interrumpí. No, para nada, quien interrumpí fui yo. Lo que quería saber es que ahora, bueno, ya no tenemos Cinemateca, ¿verdad? ¿Dónde ves cine ahora? ¿Utilizas las plataformas de streaming? ¿Dónde ves cine? Ilumínanos a los consumidores globales. Tengo problemas graves. Primero porque he perdido la audición. No puedo ver películas venezolanas, por ejemplo, porque no las entiendo, no las oigo. Tampoco puedo ir a las salas de cine porque no sé cuánto cuesta una función de cine, no he ido más nunca.
me refugio en Netflix. Pero Netflix está lleno de películas malas. Malas, malazas, sí, sí. Malas, muy malas. Son muy pocas las películas que realmente merecen la pena. Además, una serie de 30, 40 capítulos, que yo no me voy a atornillar en una serie que tiene 40 capítulos. Vi una que tiene 6, que habla de una muchacha que es campeona de ajedrez. Ah, esta es muy buena. Sí, Gambito de Dama. Esto me pareció Gambito de Dama. Gambito de Dama, está muy buena. Esa es preciosa. extraordinaria. Pero es una de las pocas películas que he podido ver en Netflix que me gustaron. Sí. Sí. Hay muchas películas coreanas que imitan desaforadamente a la violencia del cine americano. Sí. Van todavía peores que las violencias americanas. Entonces no vale la pena. Entonces, Sí. no, estoy sometido a eso. Ese calvario de estar viendo malas películas en Netflix. Pues tengo algo que ver. Rodolfo, tú decías en algún momento que habías dejado de caminar en el Parque del Este y una de las sí. razones era porque ya no te saludaban como hola Rodolfo, sino este es el papá de Boris. Bueno, yo hace años que perdí la identidad. Primero, cuando me casé con Belén Lobo, yo digo que me encendí de amor por Belén Lobo hace 50 años con ella. Monógamo, como las guacamayas. Que son monógamas y andan en pareja. Y lleno de colorido. Entonces me convertí en el mundo de la danza, donde Belén era muy conocida. Yo pasé a ser el señor Lobo. Pero después, claro, después nació Boris, se hizo el muchacho se pasó a ser el papá de Boris. Papá de Boris. Yo digo, no, pero yo me llamo Rodolfo. Sí, yo sé que usted se llama Rodolfo, pero usted es el papá de Boris, ¿verdad? Bueno, ahora no, ahora soy el abuelo de Claudia y de Verónica, mis nietas. Ay, papá, eres el abuelito de Claudia y de Verónica. Pues entonces ya definitivamente ya no soy quien soy. Ya perdí mi identidad. Por eso es que busco refugiarme en mi propio jardín interior, porque es lo único que tengo. En cuidar los helechos, Rodolfo. No, y cuidar unos helechos, exactamente. Por qué no favor, te has háblanos ido? de los helechos. Háblanos de La los pregunta helechos. es que fue la pregunta que me hicieron. ¿Por qué no te has ido? Porque mucha gente se ha ido. Yo contesté, ¿qué hago con los helechos? Los helechos son para mí la imagen vegetal del país. Si puedo llevarme los helechos para Los Ángeles, me voy para Los Ángeles. Si puedo tener los helechos en Barcelona, España, me voy para Barcelona. Pero si no puedo tenerlos aquí, pues los tengo en mi casa. Y los riego cuando tengo que regarlos y cuido mis helechos. Y son los helechos los que me han permitido quedarme en mi país. Adoro los helechos porque adoro el país también. Claro. El país que me vio nacer. No puedo darle la espalda. Además, soy hombre de cine y quiero ver el final de esta película. No puedo salirme por ética. No puedo salirme jamás de una sala de cine y dejar la película inconclusa. Tengo que ver la película completa. ¿Y lo ves como un final feliz, Rodolfo? ¿Ah? ¿Lo ves como un final feliz? Bueno, ahorita es una tragicomedia. Rodolfo, yo creo que tú lo ves más como Vivian Leigh al final defendiendo su tierra. Bueno, ¿sabes qué me pasó con eso? Lo que el viento se llevó. Exacto. Yo considero que es el melodrama más perfecto que se ha hecho en el cine. De acuerdo. Es la historia de Scarlett O'Hara, una latifundista venida arruinada por la guerra de secesión. Entonces, ella en un determinado, ella agarra una raíz y la muerde y dice, juro que nunca pasaré hambre. Correcto. Cuando yo tenía 7, 8 años que vi esa película en Caracas, yo hice ese juramento. Después supe, de una cosa insólita, supe que mi hijo Boris también hizo ese juramento. Juro que no pasa, y lo he cumplido porque yo he jurado que no pasa hambre nunca. Pero un niño que jure, al igual que un fantasma del cine, un espectro del cine,
haga suyo el juramento de ese aspecto, significa que el cine vive en uno, que uno es el cine, que yo soy el cine. Claro, es la única manera de explicarme eso. Yo soy el cine está en mí, vive en mí, porque si no, no hago ese juramento. Sí. Por eso es que el cine tiene que ver tanto conmigo. Claro. Durante 20 años navegué en el cine y sigo navegando, ahora sordo. Pero bueno, en un mal navío que es Netflix, pero bueno, como sea. Yo quería hacer a lo mejor una última pregunta. Cuando hablabas de esa metáfora tan linda del jardín interior, en la que creo totalmente uno tiene que pasar la raya para poder entrar a ese jardín interior, que es con lo que uno se quiere conectar. Desde ese jardín interior escribes. Estás escribiendo hoy en día. ¿Qué escribes? Claro, es lo que hago ahora. Ya, en vez de ver malas películas, lo que he hecho ahora es escribir. Porque he manejado mi idioma, he perfeccionado mi idioma. Entonces lo he pulido tanto que ya puedo escribir sobre. Entonces escribo unas crónicas en el Nacional que se han hecho muy conocidas. Escribí un libro sobre mi mujer Belén, que se llama Lo que queda en el aire, porque por esa definición bellísima del ballet, que es lo que queda en el aire después que el bailarín pasó por él. Y estoy escribiendo un libro sobre mí mismo, contando las historias que me han tocado vivir en estos últimos 90 años, que es como contar la historia del país. En eso estoy trabajando. ¿Te das cuenta? Buscando un editor. Es carísimo editar un libro acá. Es carísimo. Editar un libro cuesta desde $11,000 hasta la edición más barata, más exquisita, hasta $6,000, que sería la edición más rústica. ¿De dónde saco yo $6,000, $11,000 por un libro? Pero un libro de Rodolfo Izaguirre. Lo que tengo son $20 en la cartera. Un libro de Rodolfo Izaguirre seguro que va a tener editores. Entonces lo que estoy haciendo es que le estoy mandando ese libro a mi hija Valentina, que vive en Los Ángeles, para que repita lo que hizo con mi libro anterior, dárselo a Amazon. Y que Amazon lo publique. Y parece que sale mucho más barato. Hay muchas que sí. Ellos tienen un sistema además que facilita el acceso al libro y digamos facilita tanto para el autor como para el lector. Entonces esa es una excelente salida. De hecho, hay también editoriales ahora, muchas, porque justamente para tender un poco a hacer más expansivo la edición de libros, hay muchas que no son tan costosas como esa. Que, Así es. Sí. Pero de todas maneras se encargan de la distribución. Tengo que buscar un apoyo, tengo que buscar patrocinantes, digamos. Yo soy muy torpe para eso, no sé cómo. Necesitas un agente, Rodolfo. Necesitas un agente literario. Eso. Así es. Tendremos que hablar con Alberto Alberto Márquez. Ajá. Él estuvo conmigo en Obligaciones de la Memoria, ese libro que me editaron acá. Mira, mis amigos. Las fotografías son una belleza, me encantan esas fotografías de Federico Prieto. Algunos de mis amigos se han enfermado. Entonces tienen que buscar dinero, $10,000. Entonces, es la realidad hoy en el país. Entonces es como humillante. Es como humillante. Sí. Estás buscando que alguien te $100, $20, hasta reunir $10,000 y pagar una operación. Así estamos. Entonces, para editar el libro es lo mismo. Es humillante. ¿Te das cuenta? Pero sí vas a encontrar seguro una forma de hacerlo, porque además todos estamos esperando de ti más y más historias, más y más anécdotas. Y bueno, y ya terminamos el tiempo, el implacable nos tocó la alarma, pero ha sido
Rodolfo, de verdad una maravilla haber estado esta hora contigo, tenerte en el algún día relanzamiento de nuestra tertulia, algún día repetiremos esto, claro. pero por Hay muchas supuesto, cosas que contar todavía. Siempre nos Ay, quedamos Ya- con las te ganas de agradezco, seguir. les agradezco muchísimo y verla fue realmente muy grato para mí. Y además estar con ustedes ha sido un verdadero honor, se los digo. para nosotros. Me siento tan orgulloso, ¿cachai? De estar Nos sentimos estar con muy la- orgullosas estar con todas. estar con la Y guayaba. Ramón orgulloso. Excelente, además que de mucha admiración como y respeto venezolano, por como venezolana me siento orgullosísima de un Qué venezolano bueno. como tú. Eres de Eso. verdad un Muchas símbolo para gracias. nosotros de intelectualidad, de creatividad, de cine, de anécdotas, de metáforas, de recuerdos. Eres una poesía, Rodolfo. Muchísimas gracias por estar. Y para mí, antes de irnos, yo te lo tengo que decir porque yo soy la sobrina del García Morales. Ajá, claro. Yo te lo tengo que decir porque a mí me conecta mucho con mi tío verte, además de todas las referencias y todo lo que él hablaba de ti tan espectacularmente. Me conecta con algo, me conecta con mis raíces. Pero tienes que leer entonces la crónica de Amanivaca, que habla sobre Belén y yo cruzando el Orinoco de Soledad, Ciudad Bolívar, porque estaba la luna y el sol juntos arriba. Y Es entonces una estaba belleza. y apareció una Miguel Morales. belleza. Ramón lo compartió con nosotros, sí. Ah, bueno, Sí, es una belleza. un homenaje a Luis García. Claro, mi gran Sí, amigo. qué Claro. hermoso. La verdad es que para mí ha sido igual lo que Qué dice, un honor, pero además muy grato desde mi corazón. Aplausos para ti. Los quiero mucho. Abrazo, Rodolfo. Gracias. Ay, Disculpe que gracias. Gracias. me salí por un apagón. ¿Volviste? ¿Volviste para el cierre? Sí, bueno, vale, así son las cosas ahora, Rodolfo. Te quiero y te admiro mucho. Mira, por Ah. eso es que este país está en blanco y negro. Ahorita me tocó el negro. No aclare que oscurece, por Esa es la cierto. sombra, esa es la sombra. El negro Ledesma, un bailarín, amigo mío. Si me dicen africano, le miento la madre. Afro venezolano. Al que me dicen afro venezolano, el que me diga eso le miento la madre. Yo soy el negro Ledesma. Tan sabroso que es el negro, ¿verdad? Además tan cariñoso. Claro. Así es. Beso. Bueno, muchas bye. gracias, Rodolfo, por eso. Ay, Rodolfo, mil gracias. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Gracias.